David, el rey y el Señor, que pronto ha de venir. Alfa y Omega, el principio y el fin, la luz del cielo que alumbra mi existir. También Él es el león de la tribu de Judá, su reino es eterno y nunca terminará. Oh, Emmanuel, Dios con nosotros es el gran yo soy que suple toda mi necesidad. El capitán de la hueste celestial, su cetro de justicia. A partir de este momento, iniciamos con una serie de consejos que te permitirán salir de tus adicciones. Inicia Rescate 912. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a su programa Rescate 912, Consejería en Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales. Pues es un placer estar esta tarde nuevamente aquí con ustedes, como todos los martes, tratando temas relacionados a las adicciones. Este programa pues está pensado y realizado con el afán de que los padres de familia se familiaricen más sobre este tema tan importante hoy en día, son las adicciones. A veces nosotros como padres desconocemos cuáles son los efectos, cuáles son los comportamientos que empiezan a evidenciar que nuestros hijos ya están consumiendo alguna droga o patrones de conducta que muy posiblemente los lleve a consumir en algún momento dado, a consumir estas drogas. Son diferentes drogas que están circulando. Nosotros como padres de familia, como les comentaba, desconocemos a veces cuáles son estas drogas y los efectos que causan el consumirlas en cada uno de las drogas diferentes que hay, que cada una tiene un efecto secundario en nuestro organismo, en nuestro comportamiento diferente. Esto es dependiendo de la droga que esté consumiendo su hijo, su adolescente. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a reconocer estos cambios. Vamos a hablar un poquito a los padres de familia cómo vamos a reconocerlos, porque las drogas juegan un papel muy peligroso en la sociedad. Sin embargo, nosotros a veces como padres estamos involucrados en este consumo, porque a veces nosotros tenemos, no sé, algún matrimonio disfuncional, a lo mejor nosotros no tenemos esas atenciones con nuestros hijos. No podemos culpar de todo a la sociedad, no podemos culpar del todo a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser unos padres responsables y saber hasta dónde es nuestra responsabilidad como padres de familia. Por eso es muy importante que nosotros rompamos este tabú que hay. Ponemos estas barreras entre padres e hijos. A veces no tocamos temas porque pensamos que no son importantes, pero hoy en día tenemos que estar muy apegados con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay mucha, de parte de la sociedad, hay mucha presión en los grupos. Los alumnos en la adolescencia empiezan a consumir, a fumar, empiezan con tabacos. ¿Y qué es lo que quieren? Ellos empiezan a fumar, por ejemplo, un tabaco en grupos, no empiezan de manera solitaria. Entonces, si nosotros estamos llevando en nuestro hogar ciertos valores, cierta educación con nuestros hijos, pero nuestros hijos ya caen en esta sociedad y caen en esta presión del grupo y quieren sentirse parte de ese grupo, ¿qué es lo que hacen?
pues consumir junto con ellos para no sentirse fuera de esta sociedad, fuera de este grupo. Entonces, por eso nosotros como padres tenemos que romper este tabú y hablar con nuestros hijos de las consecuencias del consumo de las drogas y dejarles bien en claro que no porque no sean como sus demás compañeros, no porque no consuman, no se crean parte de esta sociedad. Nosotros alentar a nuestros hijos a que sean esa parte diferente de la sociedad, que pongan con su ejemplo, porque muchas veces como les decía, los adolescentes se sienten fuera de estos grupos y sienten que no encajan en esta sociedad, por eso es que empiezan el consumo. Entonces nosotros de manera alentadora hablar con ellos y decirle, hijo, tú puedes ser la diferencia en ese grupo, y tus compañeros, ¿qué es lo que ven? Ven consumo en los demás compañeros y qué es lo que hacen, el consumir, pero cuando tú le pones este ejemplo a tus compañeros de que tú no necesitas consumir, de que tú no necesitas fumar un cigarro para ser parte de esa sociedad, ahí es donde estás poniendo un ejemplo diferente y tus mismos compañeros empiezan a crear otros grupos diferentes, no nada más el grupo que ya está consumiendo. Nosotros como padres ejercemos una influencia sobre nuestros hijos y esta influencia puede ser para alentarnos, para que nuestros hijos no caigan en el consumo de las drogas. Por eso nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado al hablar con nuestros hijos, al darles ese tiempo que nuestros hijos necesitan. A veces nosotros nos afanamos en los problemas, en el trabajo, en las actividades y descuidamos a nuestros hijos hasta cierto punto. Es muy importante buscar alternativas, buscar actividades con ellos, algún deporte que hacer por las tardes. En las mañanas pues van a la escuela, van al colegio, van a estudiar, pero por la tarde, las tardes son muy largas. Entonces en la tarde hay que buscar actividades que podamos involucrarnos junto con ellos para no apartarnos al 100% de ellos. A veces sí es muy difícil estar nosotros pues al 100% con ellos. ¿Por qué? Porque pues el trabajo a veces no nos los permite. Yo en lo particular tengo 3 hijos, una adolescente ya de 14 años, una adolescente de 11 años y una chiquita de 5 años. Sí es muy pesado a veces incluirme yo en sus actividades deportivas de la tarde y aparte cumplir con las obligaciones laborales. El martes pasado me pasó algo muy, para nosotras las madres, muy difícil, ¿no? Porque dejo a mis niñas, ¿a quién no le ha pasado? Yo pensé que a mí nunca me iba a pasar, pero dejo a mis niñas en las actividades de la tarde, que son gimnasia. Me vengo el martes pasado, las dejo y de ahí me vengo al programa, su programa, Rescate 912. Y les digo, a las 5:30 ellas se desocupan en lo que hacen en salir, se alarga un poquito la clase, 5:45, yo de aquí salgo del programa a las 6 de la tarde. Les digo, espérenme unos 15 minutos, yo llego, termino el programa y me voy por ustedes. Tenía otros pendientes en la oficina, salgo del radio y me voy a la oficina, se me olvida recoger a mis hijas. Llego a la oficina y me dicen que hay un pendiente en la unidad. Llego a la unidad varonil y me dicen que hay un pendiente en la unidad femenil que urge arreglar y me traslado a la unidad femenil. Se me pasan ahí como más de 2 horas. Estaba en la oficina femenil y me llaman de gimnasia que mis hijas tienen más de 2 horas que salieron y que nadie pasa por ellas. Es algo que dice, yo me sentí como una madre irresponsable, dije, ¿cómo a mí? O sea, vengo de dar terapia para padres, de decirles, de alentarlos a que tengan más cuidado con sus hijos y cómo a mí me viene a pasar esto, cómo se me fueron a olvidar mis niñas en gimnasia. Y ahí voy volando, casi se me hizo eterno el camino en llegar con ellas. Y sí, pues estaban muy molestas. Cómo a mí se me había pasado ir por ellas. En una ocasión me pasa también que llega una maestra con un compañero de mi hija
Dice, ¿sabes qué? Es que a la mamá se le olvidó recogerlos en el colegio. Me lo puede cuidar, ya habían pasado, ya eran como salen a las 2 de la tarde, ya eran como las 4 de la tarde. Y recuerda a la maestra que es vecinito de nosotros y va y me lo encarga a mí mientras la mamá salía del trabajo. Entonces, estas cosas pasan porque nos afanamos muchas veces en el trabajo o hay necesidad de cumplir con estas labores y pues sí descuidamos un poquito esta parte. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que son las drogas regresando del corte. Salimos y regresamos en un momento. Todos decían lo mismo, que ya no iba a poder recuperar el respeto de los que me seguían. Rescate 912, el programa que con sabiduría te impulsa a salir de tus adicciones. Continuamos. Restaurant El Leñador, un buen lugar para disfrutar de un corte fino en compañía de la familia o amigos. Ven a deleitarte con una extensa variedad de platillos. Restaurant El Leñador, en sus 2 direcciones, Guillermo Prieto y Rendón, Colonia Centro, y en Plaza Punto, Los Mochis, Boulevard Centenario y Rosales. Restaurant de carnes, cortes finos y hamburguesas El Leñador. Más de 20 años deleitando tu paladar. Restaurant El Leñador. ¿Necesitas rentar un auto? Maneja feliz. Piensa en Álamo Rent a Car. Tenemos una amplia flota de vehículos desde compactos hasta para 20 personas. Para movilidad de negocios, diversión o familiar, renta el auto en Álamo Rent a Car. Y en este mes tenemos un 50% en la tarifa y cobertura pagando en línea. Entra a alamorentacar.com.mx o visítanos en la ciudad de Los Mochis, en calle Guillermo Prieto 850, entre RT Loaiza y Rafael Buelna. Colonia Centro. Teléfono 815-8300. Álamo Rent a Car. Drive Happy. Una radio para tu familia. 95.3. Ya estamos de regreso en Rescate 912. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Rescate 912, Consejería en Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales. Les repito, la dirección, se las comento, de la unidad femenil, pues la mayoría ya nos conoce que Rescate 912 son casas cristianas, casas de restauración para jóvenes y adultos con problemas de adicciones y conductas antisociales. Tenemos 2 unidades, una femenil y una varonil. Les comento la dirección de la unidad femenil. Estamos ubicados en la colonia Náhuatl, calle Comonfort 630, entre Corregidora y 20 de noviembre. Teléfono de contacto 6681-710211. Contamos también con una unidad varonil. Esta se ubica en la colonia Tabachines 2, Ignacio Ramírez 1453, entre Matacahui y Águila Azteca. Número de contacto 6681-521579. Les comento también, todos los miércoles están a puertas abiertas y de forma totalmente gratuita consejería para padres de familia. Ustedes pueden asistir de manera totalmente gratuita a estas consejerías para padres si usted cree que su hijo está teniendo ya este comportamiento que nosotros venimos platicando todos los martes y usted está detectando estos focos rojos en su hijo, que posiblemente tenga muchas posibilidades de caer en el consumo de adicciones, o si desafortunadamente su hijo ya está consumiendo y no sabe usted cómo enfrentar esta situación, pues los invitamos a que reciba gratuitamente estas consejerías. Aprovechenla, es para toda la sociedad, que aprendan a detectar más las consecuencias del uso y abuso de las diferentes drogas que hoy en día están consumiendo en esta sociedad nuestros hijos, adolescentes y muchas veces niños. Como les he comentado en programas pasados,
Tenemos niños de 8, 10 años que ya están consumiendo, que hay problemas muy graves en el abuso de estas drogas. Desafortunadamente contamos con adultos que abusaron de estas sustancias desde la adolescencia o desde la niñez, y hoy en día ya son unos adultos que no son competentes para sostener su vida diaria, que ya laboralmente ya están inactivos, que ya tienen consecuencias neurológicas, ya son casos psiquiátricos que desafortunadamente no hay una reversa, ya están neurológicamente muy afectados. ¿Y qué es lo que hacemos en Casa Rescate 912? Tratarlos y mantenerlos estables con un medicamento controlado, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ya sus crisis psiquiátricas son muy fuertes. Hoy simplemente una semana nos llama la atención, y lo comentaba con el director de rescate. Les digo, esta semana recibimos 3 casos psiquiátricos que no los atendimos, pero no los pudimos recibir dentro de las instalaciones porque son casos psiquiátricos muy delicados, ya están muy avanzados y no tenemos nosotros las instalaciones adecuadas para estos casos psiquiátricos. Nosotros somos clínicas de rehabilitación en adicciones, donde nosotros por medio de ese tratamiento lo reincorporamos nuevamente a la sociedad, pero en esos casos psiquiátricos desafortunadamente ya no pueden de nuevo integrarlos a esta sociedad. ¿Por qué? Porque ya están prácticamente pues en un tratamiento que no pueden dejar, que esto los mantiene un poco estables, pero ya no pueden integrarse de nuevo a una vida laboral, a una vida socialmente activa. Y pues nos preguntábamos, ¿por qué últimamente estos casos tan agresivos llegan aquí a la unidad? Porque estos casos psiquiátricos, porque este desorden neurológico, y pues atando varios comentarios llegamos a la conclusión de que pues están siendo muy afectados neurológicamente estos adolescentes, estos adultos, con las diferentes sustancias que están usando. Creemos que son unas sustancias muy diferentes, muy agresivas a las que años atrás los jóvenes consumían. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos consecuencias más fuertes en nuestros consumidores. El abuso de drogas es un comportamiento que se puede prevenir. Sin embargo, los efectos prolongados de las drogas en el cerebro pueden llegar a la drogadicción, que es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Para cualquier persona adicta a las drogas, la necesidad compulsiva de consumir drogas puede ser abrumadora, afectando todos los aspectos de su vida y de su familia. Entonces, el consumo de drogas puede tener consecuencias a futuro. A lo mejor ahorita vemos que nuestro hijo está consumiendo, que no está teniendo secuelas aparentes, y tenemos la esperanza de que él solo recapacite, de que él solo deje el consumo. Pero ¿qué nos están diciendo aquí? Que la drogadicción es una enfermedad crónica y recurrente en el cerebro, y que para cualquier persona adicta tiene la necesidad compulsiva de consumir droga, y puede ser abrumadora. Entonces, a lo mejor nosotros no pensamos que estas consecuencias en el futuro van a ser graves para nuestros jóvenes o para nuestros adultos, y no hacemos nada a una temprana detección de la enfermedad, porque eso es, la drogadicción es una enfermedad, y nos marca aquí también que esta enfermedad, cuando se adquiere en la infancia o en la adolescencia, que es cuando aún están en desarrollo, es cuando en un futuro va a tener consecuencias más graves. ¿Por qué? Porque queda como más arraigada esta memoria celular en nuestro cerebro, que cuando un adulto empieza con el consumo, ya pasó el desarrollo, pasó la adolescencia, y por saber
o por caer en la tentación de experimentar nuevas cosas, nuevos consumos, caen en el consumo de drogas, pero es más fácil salir de ellas con un tratamiento previo. Pero cuando esta enfermedad se ataca en el desarrollo, en la infancia o en la adolescencia, es más difícil que en un momento dado, cuando se quiera atacar esta enfermedad, se pueda erradicar. Porque como le hemos comentado en programas pasados, desafortunadamente la adicción no tiene cura. No hay un tratamiento específico que nos pueda dar la seguridad de que ya no va a haber una recaída. Las recaídas siempre están latentes en la vida de un adicto. Me gustaría hablar un poco de, si nos ponemos a leer Eclesiastés capítulo 4 versículo 12, dice: y si alguno prevaleciere contra uno de los dos le resistirán, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Me llama la atención a mí este versículo porque dice que si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. ¿Aquí de qué habla? Habla de dos, de un matrimonio, de estar en unión. Entonces, por eso es muy importante, padres, ojo, madres de familia, que haya esa unión en la familia, que haya esa unión en el matrimonio. Desafortunadamente, cuando los padres de familia empiezan a ver estos problemas con sus adolescentes, empieza a haber una ruptura en el matrimonio, empieza la madre de familia a dar su opinión, el padre empieza a dar su opinión, y es muy fácil no ponerse de acuerdo, es muy fácil cada uno alegar su propia opinión y no ponerse de acuerdo sobre la educación de nuestros adolescentes. Por eso es muy importante, y nos lo marca aquí en Eclesiastés, que si alguno prevaleciera contra uno, ¿qué es lo que está dándonos a entender? Que vamos a recibir ataques del enemigo. Si nosotros no estamos fuertes, si nosotros no estamos unidos. También dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como matrimonio? Estar unidos y tener ese lazo y ese cordón de 3 dobleces junto a nuestro Señor Jesucristo, y estar unidos en oración, estar unidos este matrimonio y ponernos de acuerdo en la educación de nuestros hijos, porque no podemos, madre de familia y padre de familia, tener opiniones diferentes y no ponernos de acuerdo en la educación de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo cuando viene y ataca a nuestros adolescentes, a nuestros hijos? Quiere romper esa unión matrimonial, quiere romper esa familia. Entonces, padres de familia, es muy importante unirse en oración cuando estamos pasando por una situación de este tipo. También nos marca en Efesios capítulo 6, versículo 1, vamos a leerlo, dice: hijos, obedecer ¿y quién no lo hemos dicho no a nuestros hijos? Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ok, nosotros cuando empezamos que nuestros hijos nos empiezan a desobedecer, luego nos vamos a Efesios capítulo 6 versículo 1 y órale, hijo, mira que es el primer mandamiento con promesa. Pero ojo, padres, en el versículo 4 también tiene algo para nosotros. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que ser sabios al momento de darle una llamada de atención a nuestros hijos. Nosotros ser sabios en cómo vamos a actuar ante las diferentes circunstancias y problemas que nos vayan ocasionando nuestros hijos, porque es muy fácil caer en la ira, es muy fácil agarrar a nuestro hijo,
darle, no sé, una nalgada, caer en ira contra ellos, pero realmente ¿qué vamos a ganar? Solo vamos a ganar la ira de parte de nuestros hijos, o sea, como aquí mismo nos los dice en el versículo 4, dice, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Entonces tenemos que ser sabios al momento de hacer un regaño a nuestros hijos, una reprensión, al momento de que vamos a reprenderlos. Hay que tomar esa sabiduría de parte del Señor para no caer en ira con nuestros hijos. Ser siervos y obedecer a nuestros amos terrenales, dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros padres, ¿qué es lo que debemos de hacer? Poner el ejemplo. Es muy fácil para nosotros como padres decir, hijo, tú no hagas esto, tú no hagas aquello, pero si a mí me ven que yo fumo, que yo tomo, ¿cómo voy a poder reprender a mis hijos y decirles no lo hagan? Si yo estoy haciendo todo lo contrario, mis hijos van a seguir mis pasos. Por eso es muy importante, padres de familia, hacer las cosas correctas, porque nosotros vamos a arrastrar a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Dice en Efesios 6, capítulo 6, versículo 13, dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, vamos a pasar por el desierto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tomados de la armadura de Dios para que podamos resistir todas estas adversidades, todos esos ataques del enemigo y no perder la fe, para que cuando haya acabado todo, cuando hayamos pasado por todas esas tribulaciones, sigamos estando firmes, como dice aquí la palabra, firmes en el Señor, con esta sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. Tenemos que observar y supervisar a nuestros hijos, aun cuando no deseáramos que fuera así. Nuestros hijos pueden tener acceso a drogas en muchos lugares. Aunque resulte difícil, es importante que usted hable con sus hijos sobre las consecuencias del uso de las diferentes drogas. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestros hijos? Un desempeño escolar malo. Ya bajan de calificaciones. Vamos a ver un interés en sus actividades. Vamos a ver desinterés, ya no quieren estar en las actividades deportivas, van a tener una selección diferente de amigos, a lo mejor ya no se está juntando con los mismos amigos, está con otros amigos, su personalidad, su humor, su carácter cambia. Es muy importante estar muy atentos en estos puntos importantes de nuestros hijos. Revisar, padres de familia, sus mochilas. A veces pensamos que porque ya es tan grande, es un adolescente, cuando entra a la adolescencia, entra a la secundaria, ya se creen unas personas grandes, ya empiezan a tener cosas personales guardadas bajo llave. Entonces nosotros tenemos que tomar el control como padres de familia y revisarlos, no mostrarles a nuestros hijos esa desconfianza, darles nosotros como padres esa seguridad de que confiamos en ellos, pero recuerden que el enemigo es muy astuto, entonces van a confiar en ellos, pero no en el enemigo. Entonces, hijo, yo confío en ti, pero no confío en el enemigo, o no confío en estas amistades que estás teniendo últimamente. Por eso mejor te cuido, por eso mejor te protejo, por eso mejor busco entre tus pertenencias si algo no anda bien. Entonces es muy importante ganarse la confianza de sus hijos sin romper esa individualidad, sin romper ese respeto, sin romper esa intimidad, pero sí estar al pendiente de qué es lo que están llevando nuestros hijos a nuestra casa, en sus mochilas, qué es lo que están haciendo. Vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias que traen cada uno de las diferentes drogas. Hay infinidad de drogas que a veces nosotros como padres desconocemos.
Hay, por ejemplo, los inhalantes. Son sustancias cuyos vapores se huelen o se aspiran. La mayoría son productos comunes que se usan en el hogar, en el trabajo, tales como desodorantes en aerosol, sprays, líquidos para limpiar muebles, marcatextos, los esmaltes o quitaesmaltes. Créanme que esto es una droga para nuestros hijos. Estos inhalantes, estos pinturas de uñas, estos quitaesmaltes, muchas veces los adolescentes los usan, los inhalan y son adictivos. Son adictivos para nuestros hijos. ¿Cuáles son los daños que causan nuestros hijos? Pues los inhalantes causan daños severos en el cerebro y en el sistema nervioso, porque impiden que el cerebro reciba el oxígeno necesario. Aquí ya hay una hipoxia cerebral, ya hay una falta de oxígeno en nuestro cerebro, que esto a largo plazo va a tener consecuencias muy fuertes en nuestros hijos. Acelera los latidos cardíacos, tienen frecuencias cardíacas altas y causan problemas en la memoria. Ya hay problemas a nivel cerebral con el uso de estos inhalantes. Probablemente después puedan tener convulsiones, comas y llevar a una muerte súbita, aún después de una sola sesión de inhalación prolongada. ¿Qué es lo que pasa? Estos inhalantes se vuelven adictivos en cada uno de las personas que lo consumen y después de todos estos daños secundarios pueden llegar a causar pues muerte súbita. Hablamos sobre la marihuana. La marihuana pues es una planta que generalmente se fuma como cigarro. Entre sus nombres más comunes pues se encuentra la mentada que le dicen mota, churro. Son diferentes nombres que le dan los adolescentes a esta droga. Es muy importante que padres escuchen qué temas están hablando sus hijos, qué palabras están usando y que aprendan a identificar que un churro es una droga, que un churro estamos hablando de un cigarro de marihuana, que una mota es una marihuana. Entonces a veces nosotros escuchamos esas palabritas y las pasamos desapercibidas, pero pongan atención qué es lo que están realmente hablando y haciendo sus hijos. Los muchachos fuman marihuana para sentirse bien o menos tímido. ¿Qué es lo que pasa? Les da la valentía, y esto pasa mucho cuando los jóvenes tienen una autoestima baja. Empiezan a consumir, por ejemplo, hablando de la marihuana, y les empieza a dar esa valentía, y esto los hace pues que sigan consumiendo, porque los efectos secundarios les causa placer a ellos. Las personas que usan marihuana reportan que se sienten como si los olores o sabores o los sonidos fueran más intensos, y le parece como si el tiempo pasara más lentamente. Se sienten en un estado de confort, se sienten pasivos, relajados, y al mismo tiempo los olores, las cosas le causan más sensaciones más placenteras, sabores más intensos y olores más fuertes. Los mantienen alerta, pero al mismo tiempo en calma, en serenidad, pasivos. Muchos creen que la marihuana no es dañina, pero no saben que afecta a la memoria, de manera que un estudiante que consume marihuana puede tener problemas para recordar todo lo aprendido. Y créanme que han llegado padres de familia aquí a Rescate 912 y dicen, es que mi hijo pues no está tan mal, solo consume marihuana. Y los padres de familia minimizan el consumo de la marihuana, minimizan las consecuencias y los efectos secundarios que pueden llegar a tener nuestros hijos al consumirla. Es que mi hijo no necesita un internamiento, o es que mi hijo la va a dejar, solo es marihuana. Sí, pero recuerden, padres de familia, que una droga siempre los va a llevar a otra droga. Posiblemente su hijo inició fumando tabaco, ya después se brincó al consumo de marihuana, y de ahí van experimentando con drogas diferentes. La marihuana puede interferir en la capacidad
para recordar información nueva. A lo mejor todo lo pasado, toda la información que ya tienen recopilada, esa no se olvida, pero toda la información nueva, esa ya no tienen la capacidad para retenerla en su memoria. Entorpecen los reflejos, lo que puede afectar el desempeño en los deportes y otras actividades. Con el paso del tiempo del consumo, el consumo de la marihuana puede causar depresión y nerviosismo. Problemas similares a fumar tabaco y ya causar daños a nivel pulmonar. Entonces es muy importante no minimizar el consumo de marihuana en nuestros hijos. Vamos a hablar un poquito y conocer también un poquito de la cocaína. ¿Qué es la cocaína? La cocaína es una droga derivada de la planta de la coca y generalmente tiene la apariencia de un polvo blanco. Por eso yo les digo, padres, que es muy importante revisar las pertenencias de nuestros hijos, ver cosas diferentes, cosas extrañas. A lo mejor yo no sé qué es, pero lo investigo. Ya pido opiniones y nosotros a veces pues no conocemos o no sabemos de las diferentes drogas y pasamos por alto pertenencias de nuestros hijos, ¿no? Entonces es muy importante pedir orientación de qué es lo que estamos encontrando en nuestros hijos. El polvo de la cocaína se inhala a menudo por la nariz o puede disolverse en agua e inyectarse por las venas. Entonces esto sí es mucho más adictivo. La cocaína puede causar un antojo o un deseo intenso por la droga y puede llevar a un comportamiento compulsivo el consumo de la misma y que a menudo también es la causa de recaídas cuando se está tratando de evitar el consumo. La cocaína es muy adictiva y crea un deseo intenso por volverla a consumir. Por eso es muy difícil cuando un adicto está en tratamiento que no tenga una recaída, porque desafortunadamente no tienen esta voluntad que necesitan para evitar el consumo de esta misma. El éxtasis que le provoca y el deseo intenso que les provoca volver a consumir hace que sea más difícil para ellos dejar de consumirla. Causa tolerancia, lo que significa que la persona que usa la droga necesita cada vez una dosis más alta. A lo mejor este adolescente, este adulto empezó consumiendo una dosis pequeña de cocaína, pero al pasar el tiempo y con la frecuencia que se vaya consumiendo esta droga, ya no va a ser placentera para su cuerpo y entonces hay que subir la dosis y consumir más droga, lo que les está causando un daño más fuerte en el organismo. Y es cuando empiezan a experimentar en otras drogas, porque esta droga o ya no le causa el placer que le causaba al principio y empiezan a experimentar con nuevas drogas. Contraen los vasos sanguíneos, lo que hace que el corazón trabaje y lata más fuerte. Entonces aquí también hay un desgaste cardíaco, causa espasmos musculares, dolor de pecho, embolias o derrames cerebrales. Todo esto es por la misma frecuencia cardíaca alta. Entonces trae muchas consecuencias fatales para nuestro organismo. Es muy delicado el consumo de estas drogas. Hablando también un poquito sobre lo que es la metanfetamina. ¿Qué es la metanfetamina? Es una droga tóxica y altamente adictiva. Se puede ingerir, inhalar o inyectar, aspirar o fumar. En la calle a menudo se conoce como anfetas, metas, que así es como lo distribuyen con estos nombres. Vamos a salir un momento a corte y regresando vamos a hablar un poquito más de estos diferentes tipos de drogas y los efectos que causan para aprender a reconocerlos. Pero por el lente del cielo soy otra persona con un futuro. Rescate 912, el programa que con sabiduría te impulsa a salir de tus adicciones. Continuamos.
Restaurant El Leñador, un buen lugar para disfrutar de un corte fino en compañía de la familia o amigos. Ven a deleitarte con una extensa variedad de platillos. Restaurant El Leñador, en sus dos direcciones, Guillermo Prieto y Rendón, Colonia Centro, y en Plaza Punto, Los Mochis, Boulevard Centenario y Rosales. Restaurant de carnes, cortes finos y hamburguesas El Leñador. Más de 20 años deleitando tu paladar. Restaurant El Leñador. Conectándote siempre. Conecta Los Mochis 95.3. Una radio para tu familia. Ya estamos de regreso en Rescate 912. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Rescate 912, Consejería en Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales. Esta vez estamos con el tema de las diferentes drogas para aprender a reconocer los efectos secundarios de cada una de ellas. Les comparto la dirección de Rescate 912, las clínicas de rehabilitación, como ya la mayoría los conocen. Rescate 912 son casas de restauración donde atendemos a jóvenes y adultos con problemas de adicciones. Contamos con 2 unidades, una unidad femenil donde se atiende exclusivamente a mujeres. Esta unidad se encuentra ubicada en la colonia Náhuatl, calle Comonfort 630, entre Corregidora y 20 de noviembre. El teléfono de contacto 6681-710211 y la unidad varonil se encuentra ubicada en la colonia Tabachines 2, Ignacio Ramírez 1453, entre Águila Azteca y Matacao. Y también aprovecho para comentarles nuevamente que tienen las puertas abiertas todos los miércoles a las 5 de la tarde. Tienen de manera gratuita consejería para padres, todos aquellos padres que están batallando con sus adolescentes, que están batallando con problemas de conductas antisociales o que creen que están en riesgo de caer en el consumo de drogas. Acérquense a pedir más orientación de forma gratuita. Tenemos esta consejería, aprovéchenla, es para la sociedad. Y pues estamos muy agradecidos con Dios que nos da la oportunidad de servir en este ministerio, de ser de ayuda y de bendición para muchas familias. Como le comentaba, a veces nosotros como padres nos afanamos en lo laboral y descuidamos un poquito esta parte como padres de familia. Les comentaba en el primer segmento que a mí nunca me había pasado olvidar a mis hijos en alguna actividad o en la escuela. La semana pasada me pasó, me afané mucho con el trabajo y dejé olvidadas a mis hijas 2 horas en gimnasia. Entonces sí me sentí fatal, me sentí como una madre irresponsable. Me dicen aquí en cabina, fuiste una madre irresponsable. Entonces sí, eso nos causa pues un poquito de sentimiento, porque decimos, bueno, ¿cómo podemos descuidar esta parte de esta responsabilidad como padres de familia, a veces por afanarnos tanto en lo laboral? Padres, yo los invito a que se acerquen a sus hijos, a que tengan esa confianza. Sus hijos
no romper con estos tabús, porque a veces no nos acercamos de manera directa con nuestros hijos. Pensamos que el acercarnos a ellos, el ser amigos de ellos, va a romper esta línea de respeto entre padres e hijos. Entonces no pasa esto. Tenemos que pedir a Dios esta sabiduría para poder tener este respeto como padres de familia de nuestros hijos hacia nosotros, pero al mismo tiempo ser amigos de ellos, ganarnos la confianza y ser unos buenos padres y unos buenos amigos con nuestros hijos. Es muy importante que ellos tengan esta seguridad con nosotros, que no nos vean como alguien duro, como alguien en el que no se puede hablar, en el que no se puede confiar. Involúcrense más en sus hijos, en los problemas que puedan tener en la escuela. A lo mejor su adolescente ya le está gustando alguna muchachita. Ustedes le tienen prohibido a lo mejor por la edad que haya un noviazgo, pero esto es algo natural en el ser humano. Va a llegar un momento en la adolescencia en el que empiecen a sentir estas llamadas de atención, que ya le llamó la atención una compañerita o un compañerito a la muchacha, y nosotros ponemos el grito en el cielo y empezamos a prohibir cosas y no nos abrimos a ver las necesidades de nuestros hijos. Por eso es muy importante, padres de familia, que no perdamos ese contacto, porque a lo mejor nuestros hijos están a tiempo, pero nosotros con nuestra rigidez, con nuestra mano dura, no les dimos esa confianza a nuestros hijos, y ellos empiezan a tener confianza más en sus compañeros en la escuela. ¿Y qué es lo que pasa? Sus compañeros empiezan a incitarlos a que hagan y que caigan en estas conductas antisociales, consumiendo a veces, desafortunadamente, estos diferentes tipos de drogas. Antes del corte estábamos hablando de la metanfetamina, estábamos conociendo un poquito más de lo que es la metanfetamina, con qué frecuencia se fabrica en laboratorios clandestinos y en casas particulares, usando ingredientes que se pueden obtener con facilidad. Esto, cuando se fuma o se inyecta, el usuario siente una sensación inicial sumamente placentera. Pero ¿qué es lo que pasa con estas dosis? Lo que les comentaba también con la cocaína. El que consume esta droga ya no le causa placer la misma dosis. Su cuerpo hace como una resistencia a estas dosis y van subiendo cada día más. Entre más van consumiendo, van subiendo la dosis, cada vez es más alta. ¿Para qué? Para que esta dosis le pueda causar el efecto que le causaba el consumir la droga en tiempos pasados, cuando recién iniciaron con el consumo. ¿Qué consecuencias tiene la anfetamina o qué efectos secundarios tiene la metanfetamina en el organismo de quien la consumen? Pues aumenta la temperatura corporal a niveles peligrosos, aumenta la posibilidad de insomnio y de temblores, aumenta también el ritmo cardíaco como en las demás drogas, y la presión arterial. Aumentan los riesgos de contraer una infección tales como la hepatitis B, C y el virus del VIH-Sida. ¿Esto por qué? Porque estas drogas mayormente las utilizan inyectadas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando son inyectadas aumentan el riesgo de contraer estas infecciones, tales como las hepatitis, como le comentaba, B, C y el virus. ¿Por qué? Porque cuando están consumiendo a veces se lo están haciendo de forma grupal, y créanme, cuando están bajo estos efectos de las drogas, a ellos no les importa, ellos no piensan, ellos usan la misma jeringa con sus demás compañeros adictos, y pueden contraer estos diferentes enfermedades. Resulta
episodios de comportamiento violento. Hay mucha ansiedad, mucha irritabilidad, confusión, paranoia intensa y muchas alucinaciones. Ellos creen y de manera directa dicen que vieron tal cosa y para ellos es real tal suceso, pero en sí son alucinaciones. Pero como son alucinaciones tan reales, ellos creen que realmente están pasando estas cosas y tienen estas paranoias. Es normal en el consumo. Pueden causar ansiedad, confusión, alucinantes y ocasionalmente comportamientos violentos. Entonces, padres de familia, también hay, por ejemplo, drogas, por ejemplo, como los anabólicos. Estos anabólicos, estos esteroides, normalmente se consumen en los gimnasios. Créanme que ahorita hay una incidencia muy fuerte de consumo en los gimnasios. Por eso es muy importante que cuiden a sus hijos, a qué gimnasio están acudiendo, quiénes están yendo a ese gimnasio, qué están consumiendo. Ahorita los instructores les ofrecen que mira, vas a marcar el músculo, que vas a hacer esto, que vas a bajar de peso con esto. Y he escuchado muchos testimonios de jovencitas, mujeres y varones que entran al gimnasio y quieren perder peso y empiezan a consumir el famoso cristal. No lo empiezan a consumir por otro método que no sea bajar de peso. No lo hacen por el afán de caer en una adicción. Piensan que realmente lo van a controlar, piensan que solamente lo van a utilizar para perder peso, pero obviamente es una droga adictiva que ya después su mismo organismo pues ya se los va a pedir, que ya va a ser una necesidad en ellos. Entonces el instructor les empieza a dar estas diferentes esteroides. Son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas sexuales masculinas. Son los mentados andrógenos que promueven el crecimiento de los músculos y crean un desarrollo en las características sexuales del hombre. También producen otros efectos. Los esteroides anabólicos pueden venir en forma de píldora o de inyecciones. Estos causan cambios corporales no deseando, incluyendo el desarrollo de senos, acné, la pérdida de cabello en ambos sexos, ordenar a los huesos que dejen de crecer antes de que lo hagan, antes de que normalmente lo harían. Entonces, imagínense un adolescente cuando está en el desarrollo y empezar a consumir estos esteroides. ¿Qué es lo que hacen? Pausan su crecimiento, pausan su desarrollo y empiezan a tener consecuencias terribles, graves en su organismo. Por eso, padres, es muy importante que tengan mucho cuidado en todas las áreas sociales de nuestros hijos. Y desafortunadamente, cuando nosotros mirábamos el gimnasio como un deporte, ahora en día desafortunadamente se está convirtiendo en una zona de peligro para nuestros hijos. La mayoría, como les digo, inician el consumo con esteroides y ahí empiezan a consumir otras drogas diferentes que los llevan a desarrollar esta enfermedad que es la drogadicción. Pues por mi parte espero que haya sido este programa de bendición para muchas familias, padres que estén más alertas. Los invito a que pongan mucha atención en sus hijos. Es muy importante que se ganen la confianza, que sean amigos, como les digo, sin el temor de perder el respeto entre padre e hijo. Es muy importante ganarse la confianza y ser amigos de ellos. Las direcciones, los contactos, se los repito, de Rescate 912, Unidad Varonil, que es donde damos la consejería para padres todos los miércoles, les repito, a las 5 de la tarde de manera gratuita. Ignacio Ramírez, 1453, en Tabachines 2. Números de contacto 6681-521579 y 6681-710211. Los esperamos con el favor de Dios el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Deseo que Dios les bendiga. Hasta la próxima.
porque el estar orientado para llevar una vida de calidad no cuesta nada. Moisés Sánchez te comparte de sus experiencias y conocimientos por medio de la palabra de Dios. Nos escuchamos el próximo jueves a las 5 de la tarde por Unión Los Mochis 95.3 FM, la radio para tu familia. Esto fue Rescate 912. Dios te bendiga. Conecta 95.3 FM, una radio para tu familia. Transmitiendo con 1000 watts de potencia. XHFEL. En calle Guillermo Prieto, 850-2, Colonia Central.